¿no? que se construye sobre todo a partir de mediados del siglo XX, obviamente con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con el desarrollo de todo el sistema internacional de derechos humanos, la consagración de pactos internacionales que bien nombró Rodolfo, tanto de derechos civiles y políticos como de derechos sociales. Entonces van ampliando esta idea de ciudadanía que antes era solo entendida y reducida a gozar de derechos individuales y de derechos políticos. Entonces, algunos hasta dicen que de alguna manera los derechos sociales vienen a permitir una materialización, perdón, los derechos sociales vienen a permitir una materialización de aquellos derechos individuales que eran tan solo formales, ¿no? Declamativos, si no existen determinadas condiciones de vida mínimas, ¿no? Digamos, de qué sirve o es suficiente, no vamos a decir que sirve, pero es suficiente la igualdad formal cuando no existe una igualdad real en la distribución de los bienes sociales, ¿no? O en la igualdad de oportunidades en una sociedad, ¿no? La simple consagración de condiciones iguales ante la ley, ¿no? Indudablemente, o la libertad, como se dice, la libertad de morirse de hambre, ¿no? Porque evidentemente si no hay acceso al trabajo o no hay acceso a condiciones de vida mínimas, ¿qué niveles de libertad nos queda por más que la ley los consagre? ¿No? Acá la veo a María Eulalia. Eh, ¿Quién va a ser Tom? Martín, que no le veo la cara. María Laura. ¿Están ahí? Y buenas noches, estoy acá. Ah, está bien. Está escondido. Hola, yo saludo nada más, para que sepan que estoy porque no sé si me veo. Bueno. Bueno, entonces, esto es importante entonces remarcar, ¿no? La idea de ciudadanía social, ¿no? El avance, ¿no? Entonces de regímenes de prestación estatal directa con la configuración de ese modelo y volvemos a la idea de modelo. El modelo siempre es un modelo en el papel, ¿no? Porque después en la práctica, por eso diferenciamos modelo de régimen, ¿no? Porque el régimen es justamente la organización concreta, ¿no? Histórica de un sistema de seguridad social, de una prestación de seguridad social. Y si vemos nuestro país, fíjense que se fue, el sistema de seguridad social se fue configurando a partir de el modelo claramente Bismarck, ¿no? Primero, con el desarrollo de las primeras cajas jubilatorias, o sea, bajo instrumentos que son seguros sociales, básicamente. Pero en la década del 40 tenemos la primer novedad de un modelo de prestación estatal directa de seguridad social, que es el sistema de asistencia sanitaria pública, ¿no? Y ese es el modelo Carrillo de asistencia sanitaria basado en el hospital público sobre la base de un derecho a la salud de carácter universal, ¿no? Fíjense, este es el momento de mayor desarrollo de hospitales que se da en toda la historia de nuestro país. Y si bien hubo tendencias, y hubo en esto que decimos que esta dimensión político-cultural, ¿no? De la seguridad social, de pugnas y tensiones, porque las mutuales habían tenido un desarrollo anterior desde las sociedades de beneficencia y también mutuales de carácter sindical, presionaron claramente para tener cada vez mayor reconocimiento estatal y hasta pusieron o generaron diferentes tensiones durante el gobierno peronista. Perón se oponía fuertemente a institucionalizar las mutuales como parte de los regímenes obligatorios de la seguridad social. Por eso se desarrolló el modelo de Carrillo, pero sin embargo las presiones fueron muy grandes y para el avance de este modelo y Carrillo termina renunciando durante el gobierno peronista. No obstante, no es en este gobierno donde las mutuales, que luego van a ser obras sociales, o alguna de ellas, se van a transformar en obras sociales, prestadoras de servicios de salud, van a ser reconocidas como seguros sociales obligatorios. Si no, esto va a ocurrir
después, va a ocurrir más de 2 décadas después, en el gobierno de Onganía, en lo que se llamó el Pacto Militar Sindical, ¿no? Es ahí donde los sindicatos, a través de sus obras sociales, logran un reconocimiento, ¿no? de el aporte obligatorio de parte de los trabajadores de cada rama de actividad a su obra social, con lo cual todo ese desarrollo de un sistema de prestación estatal directa empieza a entrar en crisis, ¿no? Porque de aquella idea de Carrillo, también muy fuertemente desarrollada por una nueva forma de pensar la asistencia de parte del Estado, ¿no? Promovida desde la Fundación Evita, la Fundación Eva Perón, perdón, donde se planteaba, bueno, desde ese principio de ante cada necesidad un derecho, ¿no? La Fundación Eva Perón va a financiar la construcción de muchos de los hospitales de la Argentina y hospitales de gran calidad. Sin embargo, como les dije, el avance, ¿no? Este nuevo régimen de prestación de servicios de salud a través de obras sociales, a través de ese pacto militar sindical que se da en la década del 60, van a poner en jaque entonces a ese modelo elaborado en la década del 40 y van a generar una coexistencia de ambos regímenes, ¿no? Un régimen de seguridad social bismarckiano, a través de múltiples seguros sociales, que son obras sociales financiadas entonces por el trabajo, por aportes de los trabajadores y contribuciones patronales. Y por otro lado, pero dirigido exclusivamente a los trabajadores y sus familias, y por otro lado, un sistema nacional, todavía nacional, porque ya en ese momento se habían transferido una gran cantidad de hospitales a las provincias, no había culminado ese proceso, pero por lo menos estatal y más ligado al modelo Beveridge, de prestación estatal directa, de carácter universal. Es decir, fíjense, son modelos son regímenes que se solapan. Tenemos uno dirigido a los trabajadores y sus familias y otro dirigido a toda la ciudadanía. Lo cual va a ir generando una mayor complejidad en el sistema y va a ir estimulando la formación de todo un dinámico mercado de la salud en la Argentina, porque va a permitir el desarrollo del sector privado de la salud, especialmente de clínicas y sanatorios de carácter privado. Entonces, todo ese proceso de crecimiento del sistema sanitario público se detiene y avanza ya el desarrollo de un sistema de carácter privado financiado básicamente por los recursos de las obras sociales. Porque lo que se va a ir generando es que el sistema público brinde la prestación directamente y el sistema de obras sociales va a brindar las prestaciones no contratando o financiando el sistema público, sino contratando a prestadores privados. Con lo cual, así se va generando dos sistemas que, si bien se suplementan, van a tener efectores diferenciados, ¿no? El sistema de obras sociales a través de efectores privados y el sistema público a través de efectores públicos. Y con el deterioro que va a ir teniendo el sistema público por diferentes políticas de ajuste a través de la historia, y un proceso de descentralización de la salud, donde se van a ir transfiriendo los hospitales públicos a las provincias y algunos también a los municipios, y los nuevos hospitales se van creando, van a ser sobre todo de carácter provincial y municipal, quedando apenas 3 hospitales de carácter nacional. Vamos a ver también un serio deterioro de la salud pública, que va a marcar o que va a ir definiendo, ¿no? un sistema de salud para los pobres, ¿no? Para los que no acceden al trabajo, las que están en condiciones de informalidad, y un sistema público y un sistema
de salud para quienes están integrados a través del trabajo de carácter privado. No obstante, igualmente, con la grave crisis económica que va teniendo nuestro país y el deterioro de los ingresos de muchas ramas de actividad de los trabajadores, algunas obras sociales han entrado en crisis y tienen, si bien están en un sistema privado, tienen deficientes sistemas de salud y hasta a veces los sistemas públicos, los regímenes públicos o los hospitales públicos suelen tener mucho mejor servicio que lo que brindan estas obras sociales que están verdaderamente en crisis. Hubo una época en que también las obras sociales habían llegado a un nivel de desarrollo que tenían prestadores propios, ¿no? Yo recuerdo acá en La Plata el Policlínico del Turf, los consultorios externos de los ferroviarios, que eran instalaciones muy importantes, pero las fueron también con este tema de favorecer el mercado privado, todo eso también se fue eliminando. Yo, si no recuerdo mal, en la última, no en la última ley de obras sociales, sino en la de la dictadura, a las obras sociales se les prohibió tener prestadores directos, una cosa así. Entonces, cuando tenían, se tuvieron que ir desprendiendo paulatinamente y hoy ya prácticamente no tienen prestadores directos. Entonces, ahí es donde los están obligados a contratar y contratan con el sector privado, ¿no? Indudablemente lo que se buscó es fomentar el desarrollo de un sector privado que cada vez se va a ir concentrando más. Si bien hoy no existe más la prohibición que bien marcaba Rodolfo, propia de la dictadura militar, a muchas obras sociales le costó volver a construir esos efectores propios y solamente eso quedó reservado para algunas obras sociales que verdaderamente tienen un desarrollo mucho más importante como PCN o camioneros, donde sí han podido tener un desarrollo, sí, algunos centros propios. Básicamente, y otro fenómeno que vamos a encontrar es en la década del 90, que tiene que ver con un proceso de privatización y de desregulación de las obras sociales, donde las obras sociales tendieron ante la crisis, ante la grave crisis que tenían, por la expansión de los costos de salud, por un modelo económico cada vez más excluyente y que al tener mayor desempleo generaba menores niveles de ingresos, generó que tercericen la gestión en empresas de medicina prepaga y se fueron construyendo también grandes imperios privados, ya no solamente en la prestación de servicios a través de importantes clínicas, sino ya también en la gestión de los recursos, ¿no? Y así aparecen grupos económicos muy importantes y muy fuertes hoy en nuestro país, que no solamente manejan los recursos de planes prepagos de parte de las personas, sino también recursos que tienen que ver con aportes de trabajadores de las seguridad sociales. Es decir, manejan también a través de esta tercerización de la gestión, manejan recursos públicos y se comportan como si fueran obras sociales, aunque no lo son, ¿no? Es el caso de Swissmedica, el grupo Swissmedica, que por ahí es el más, ¿no? Uno de los que más ha crecido en los últimos tiempos a través de la tercerización de la gestión, ¿no? Esto también ha permitido que estos grupos cuenten también con sanatorios propios. O sea, son grupos privados, pero acá nuevamente vemos la coincidencia entre el financiador y el efector, ¿no? Donde los propios financiadores también tienen efectores. La cuestión de la salud es una cuestión muy compleja en la actualidad, como les dije, por el carácter expansivo de los costos en salud. Y bueno, de esto nadie ahora, no sé si está escuchando, pero de esto sabe muy bien. Sí, estoy escuchando y estoy a punto de hablar. Me imaginé que ibas a hablar. Hoy tenemos un medicamento. ¿Cuánto vale, Nadia, hoy el medicamento, el último que entró? ¿2 millones de tratamiento? 2.1 millón de dólares es el Tolgensma, que es para el tratamiento de lo que es, ¿cómo es? La esclerosis, un tipo de esclerosis, una enfermedad neurológica, que la verdad es cierto que tiene una tecnología muy importante en lo que es el desarrollo de lo que es un laboratorio y eso, pero sí es cierto que se está evaluando en el mundo la posibilidad de darlo, obviamente para cualquier sistema
de cobertura, sea estatal o no, o privado, porque es cierto que a pesar de que es un buen medicamento y que es una terapia génica y que puede brindar un tratamiento a una enfermedad donde hoy no lo tiene, es cierto que tener este tipo de tratamientos cubiertos puede llegar a fundir hasta un país. Y la verdad es que lo que es la articulación entre lo que es el desarrollo de una tecnología para después poder incorporarla dentro de las coberturas, sea cual sea el sistema, repito, porque ya están hablando de lo que es la evaluación a nivel de si un país lo cubre a través del Estado, porque se supone que ese costo no lo puede cubrir ninguna obra social. Eso se llama lo que es el terreno de la evaluación de tecnologías sanitarias, que tiene que ver mucho primero con lo que qué significa la salud para cada población y lo que está dispuesta esa población a pagar en torno a obtener un beneficio en salud. Entonces también es un concepto que es en realidad bastante mercantilista, porque se supone que la salud es un derecho que debería estar garantizado, pero finalmente con todo lo que es este desarrollo de tecnologías y los costos termina siendo muy atado a las reglas del mercado y decir, bueno, esto lo elijo no cubrir, no solo porque implica un derecho, que por eso lo debería uno cubrir siempre, pero sino porque el hecho de que tener esos costos tan caros implica que estás dejando de cubrir otras cosas, porque finalmente los recursos destinados a la salud siempre terminan siendo finitos. Obviamente la discusión acá en la Argentina es mucho más compleja, pero sí, otros países europeos ya están poniendo en tela de juicio este tipo de medicaciones y el no control de los laboratorios para ponerle un precio también, que eso creo que tiene que ver con esto de regularle las leyes al mercado un poco. El tema es cómo hacer para regular internacionalmente, porque el Estado, digamos, debería haber un compromiso de todos los países de regular, o por lo menos los estados nacionales donde están asentados los laboratorios, tener esa posibilidad de regularlos para que definir esos precios, porque indudablemente, si bien es cierto que hay importantes innovaciones en términos de desarrollo, investigación, y que tienen su costo, obviamente, los valores de mercado son realmente a veces sospechados, ¿no? Sí, a ver, hay historias como muy graciosas, diría yo, pero digo, son como hitos en la medicina y en las historias de las coberturas de las obras sociales que también son muy famosos. Este va a ser uno que se vivió hace más o menos unos 10, 8 años, fue la salida de la primer cura para una enfermedad viral, que fue la hepatitis C, que fue un hito a nivel mundial. Y la verdad es que a lo largo, ese fue un gran ejemplo de cómo ciertos países pudieron regular, o sea, primero en obtener la patente, segundo en poder hacer producciones locales y en tercero negociar con los laboratorios paquetes de negociación según su demanda. Por ejemplo, en Estados Unidos no se negoció el precio del tratamiento de hepatitis C, que era también, ya les digo, una nueva tecnología y era la primera enfermedad viral curable, y bueno, no se le puso un tope al precio. Pero, por ejemplo, Egipto, donde había alta prevalencia de hepatitis C, la India y otros países asiáticos negociaron directamente con los laboratorios, o comprarles la patente o comprar lotes. Y la verdad que ir a tratarse a Egipto salía mucho más barato que tratarse en Estados Unidos. Después, lo que también pasó es que ciertos países hicieron acuerdos con los laboratorios de los países que pudieron tener la patente, y ese, por ejemplo, fue el caso de la Argentina, donde en un momento la Argentina, a través del Ministerio de Salud, logró la compra, esos fueron nuestros compañeros, que lograron la compra de la medicación traída de India. Y esa fue la medicación que daba el ministerio a un costo un quinto o un octavo menor de lo que era la misma medicación producida por el laboratorio original, que era
o vendida en Estados Unidos o traída acá por el mismo laboratorio. Así que en algún momento acá convivían la misma droga a distinto costo, o inclusive había personas que tenían el acceso a viajar, comprársela afuera y traerla para acá a precio más barato. Una locura lo que fue el tema del mercado, pero sí ilustraba la multiplicidad de maneras de obtener la misma medicación a distintos costos, y en cierta manera el descontrol por parte de, descontrol o esa desregulación justamente, teniendo múltiples mecanismos financiadores para una misma medicación para toda la Argentina. El que tenía tal obra social la pagaba tanto, el que no tenía igual la accedía a otro precio, o gratis, obviamente si era con cobertura estatal exclusiva. Pero bueno, a partir de ahí fue como muy interesante el tema de empezar a pensar cómo se tenían que negociar a nivel estatal los precios. Voy a plantear algo que es polémico. A partir de una discusión que se dio el otro día en el foro respecto del carácter limitado o no del derecho a la salud, creo que fuiste vos, Paula, ¿no? Que planteaste algo que tiene que ver con esto, ¿no? Lo paradojal de la prestación de salud, ¿no? En relación a los derechos sociales y a diferencia de los otros derechos sociales, es que el avance del derecho a la salud, o sea, su extralimitación, o sea, su eliminación de obstáculos y barreras, si bien obviamente garantiza o permite el acceso a mayores prestaciones, al mismo tiempo dinamiza tremendos ámbitos de desarrollo del mercado, ¿no? De poderosos sectores económicos de la economía global mundial, ¿no? Claramente el mercado de medicamentos, claramente el mercado que tiene que ver con estudios de diagnóstico o con insumos médicos, como por ejemplo las prótesis, ¿no? Entonces claramente hay una presión, a diferencia de los otros ámbitos de los derechos sociales, donde generalmente las posturas neoliberales tienden a limitar y a restringir. En el derecho a la salud es como siempre hay una presión hacia los financiadores públicos para que compren las nuevas innovaciones todo el tiempo a cualquier valor, a valores que impone el mercado. Y acá es donde muchas veces, digamos, aparece por eso la dimensión ética, ¿no? La dimensión ética no solamente en relación al acceso, que obviamente es uno de los criterios, ¿no? La accesibilidad, sino también a diferentes principios que se encuentran comprometidos en la seguridad social, como es la igualdad, la solidaridad, la equidad, ¿no? Y ni hablar de situaciones que a veces complican aún más, porque muchos de esos medicamentos, muchas de esas prácticas que se ponen en desarrollo a veces no tienen ni evidencia científica comprobada, ¿no? Porque se basan en papers que se construyen a través de congresos o de viajes o de cursos que financian los mismos laboratorios, las mismas empresas. Entonces, no tienen verdaderamente evidencia científica y sin embargo tienen un poderoso poder de lobby para incorporarse como demanda en los diferentes países. El poder que tuvo, por ejemplo, el medicamento, el Spinraza, para ser incorporado en el programa médico obligatorio en la Argentina, un medicamento que hasta hace poco valía $120.000 y que la nueva gestión del Ministerio de Salud lo fijó en $27.000 y logró regular el precio a partir de un acuerdo que también tuvo con el laboratorio. Fíjense cómo un medicamento puede valer de un día para otro de $120.000 a $27.000. Evidentemente hay un negocio ahí atrás que es difícil de explicar y además limitándose el ámbito de su aplicación. Porque la AME, que es la enfermedad donde se aplica el Spinraza, tiene distintos estadios y solamente en determinados estadios era aplicable este medicamento. Sin embargo, había sido aprobado para más estadios, para mayor cantidad de situaciones y se logra también reordenar en un acuerdo con el laboratorio donde había verdaderamente evidencia que ese medicamento funcionaba. Esto fue hace poco, es el medicamento para la fibrosis quística, que también el Trikafta, y hubo también otra situación muy similar, que en este caso, en el caso del Trikafta,
no se logró el mismo nivel de regulación, pero por lo menos se fue limitando también las posibilidades de que en la ley, fíjese el poder de lobby que tienen los laboratorios, que tienen grupos económicos internacionales, que en la ley se impedía, en el proyecto de ley inicial, se impedía la posibilidad del médico de sustituir la droga que se prescribía, porque el Trikafta es una de las estrategias que se utiliza para esta afección, pero existe otra droga que fabrica incluso un laboratorio argentino, el laboratorio Gador, que es una combinación de dos de las tres drogas, pero que tiene en términos de efectividad, tiene una efectividad similar, que hoy se ha desarrollado para niños, no para adultos, pero ya estaba a poco de salir para adultos y se adelantaba la ley impidiendo justamente para la fibrosis quística la posibilidad de sustituir. Como ya el laboratorio sabía y lograron incorporar ese artículo en el proyecto de ley. Hubo diferentes discusiones en relación a ese proyecto de ley. Se decidió que el proyecto de ley se iba a votar como se votaba y en todo caso después iba a ser vetado y luego fue vetado a sugerencia del Ministerio de Salud por el Poder Ejecutivo. Pero fíjense que logró, a través de algo que tenía que ver con una cuestión muy loable, que es avanzar en la conquista de derechos, en el acceso a prestaciones de personas que padecen fibrosis quísticas, en el medio se cuela algo que tiene que ver con claros intereses de mercado. Y entonces uno también y acá vuelvo a la paradoja, ¿no? Uno se vuelve a plantear, ¿no? Que como grandes campañas a veces tendientes a generar una mayor cobertura de salud están empañadas o empujadas también por intereses económicos que no son los más nobles, ¿no? Y esto es lo paradojal del sistema de salud y lo difícil, ¿no? La dificultad que tiene la gestión de los sistemas de salud y los recursos de salud y el otorgamiento de prestaciones, ¿no? Para garantizar esos principios de la seguridad social que estamos diciendo y para tener un nivel amplio de accesibilidad, porque el poder, el garantizar a todo el que lo pida ese tipo de medicamentos sin ninguna reglamentación genera, como dijo Nadia, dilapidar absolutamente todos los recursos. Un medicamento de esos que vale 2 millones de dólares puede implicar todos los recursos de una obra social chica de un mes. Es decir, no dar ninguna otra prestación. Más allá que existe un fondo solidario de redistribución que supuestamente viene a acudir a estas circunstancias, pero verdaderamente que es irracional, ¿no? En una sola prestación para una sola persona se pueda consumir todos los recursos. ¿Qué decías, Nadia? No, que la verdad para mí en eso, a ver, si uno piensa en a qué uno se refería con el término de protección social y tener seguridad social y la razón fundamental de fundar o de tener siempre una caja, ¿no? de seguridad social, sea cual sea la denominación, porque la verdad terminan siendo fondos metidos en una caja que es para que se use en el momento que alguien lo necesita. Y la verdad, en el contraste, eso como una especie de un concepto súper simplista, ¿no? El que acabo de decir. Está bastante bien, la igual. verdad es que Sencillito, pero está bastante bien. pero no, en el sentido de que igual el Estado también tiene esa pequeña cajita, ¿no? Con esto de lo que es la cobertura exclusiva estatal para garantizar un piso de derechos. Y la verdad es que en pensar en que si hoy no se está cubriendo el piso de derechos para toda la población argentina y que ya en realidad se piensa dar un salto a cubrir tecnologías que cuando hoy no están cubiertas esas necesidades básicas, es como un poco, hace como un poco de ruido, la verdad, en donde se nota realmente cómo las leyes del mercado marcan la cancha y no una política un poco más uniforme de decir, a ver, muchachos, primero nos vamos a ocupar de que todos tengamos lo mínimo y de ahí para arriba lo planteamos. Que básicamente ese es el concepto de el willingness to pay o cuánto uno está dispuesto a pagar por un servicio para que tener
algo más. Digo, por ejemplo, en este concepto de las evaluaciones de las tecnologías sanitarias hay como un tope y un piso de cuánto uno está dispuesto a pagar por un servicio de salud para obtener un beneficio, ¿no? Y entonces estaría bueno preguntar, quizás en realidad, a alguien que no tenga acceso a una, porque la fibrosis quística o estos ejemplos que estuvimos dando con estas medicaciones tan caras, estamos hablando de, obviamente, grupos de personas de enfermedades raras, pero quizás estamos hablando de 30.000, 50.000, 100.000 personas, pero como una cosa muy grande para todas las enfermedades raras, pero para todas las enfermedades raras claro, juntas. Tal cual. Sí. Exacto. Sí. Ahora, si estamos pensando que para un tratamiento de un paciente de esas enfermedades raras vamos a fundir una obra social, medio como que da cosa. Después, el resto de las personas que no tienen cobertura de esa caja solidaria, como vos decís, se les preguntó si realmente estaban dispuestos a dejar toda su caja y quedarse con la caja vacía. Esa es como cuando se hace una incorporación a lo que sería una cobertura estatal. La verdad es que en otros países se le hace una encuesta a la población para ver si están dispuestos a pagar por el ingreso de esa tecnología o no a una cobertura. Y obviamente que eso es un proceso mucho más complejo, requiere de una educación en el tema, en la sociedad, de cómo pueden tomar ese tipo de decisiones. Y no solamente estamos hablando de incorporar una tecnología, sino que, abren debates públicos antes de hacer un proyecto de ley, y no solamente con los actores, sino por fuera. Cosa que acá nunca se dio en un proceso de construcción para una reglamentación, ni siquiera para una regulación de un precio, digo, sin dejar de lado que fueron todas con las mejores intenciones, la del FINRASA, que es muy parecida a esta, la historia de la hepatitis C, es lograr bajar los precios y adquirirlos a un menor precio que no sea tan desastroso para el Estado, y termina siendo eso de muy gracioso de cómo en 10 días un medicamento pasó a bajar $100.000. Evidentemente o alguien en su momento no hizo la evaluación correspondiente o no se negoció de manera en conjunta y con ese objetivo. Así que es como muy interesante pensar que si vamos a enfrentarnos a esas fuerzas mercantiles, hay que estar como un poco más definidos a ir a ese camino todos y no rendirse. Y para no quedarnos solamente en la cuestión sanitaria, digamos, diferentes dilemas también se plantean en relación a, por ejemplo, la cuestión de la vejez, ¿no? Donde observamos todo un fenómeno de envejecimiento de las poblaciones, ¿no? Donde las pirámides poblacionales ya no son tan pirámides, ¿no? Porque en lo más alto de la pirámide cada vez se agranda más, entonces va perdiendo esa forma que tenían de pirámide, lo tenemos ya de llamar de otra manera, porque la proporción de personas mayores en la sociedad cada vez es más grande. Fenómeno que se da no solamente en las sociedades más desarrolladas, sino que también se da en sociedades menos desarrolladas, evidentemente, y tiene relación con lo anterior, el avance de la medicina, el avance del mejoramiento de determinadas condiciones de vida, permite el alargamiento de la vida, no siempre de mejor manera, no siempre en términos de mejor calidad, pero sí en términos de tiempo. O sea, vivimos más, no sabemos si vivimos mejor, pero vivimos más, y ese vivir más también impacta directamente sobre la seguridad social, porque indudablemente al haber más personas que son destinatarias de los recursos de la seguridad social por el acceso a jubilaciones, también empiezan a poner en crisis estos sistemas, ¿no? Crisis financieras que también van ocurriendo y que en todo el mundo, y que se ponen en discusión los sistemas de cobertura, y vemos como en nuestro país, cada vez que viene un gobierno con la onda neoliberal, vemos que viene con una línea de ajuste
¿no? del sistema jubilatorio, ¿no? Con una reforma previsional, ¿no? Desde aquella reforma previsional de los años 90, ¿no? Por citar las últimas, ni hablar obviamente de la apropiación de fondos jubilatorios, que eso ha venido también pasando en dictaduras militares, en gobiernos, incluso en gobiernos democráticos también. Pero también, entonces, programas de ajuste que vienen a limitar no solamente lo que tiene que ver con la integralidad de las prestaciones de vejez, particularmente la jubilación, como también la accesibilidad a las mismas, limitar el acceso. De hecho, con el tiempo se fueron limitando las condiciones de acceso a partir de los años 90, con esa ley de reforma previsional, y luego, a partir de los años 2000, tenemos un proceso de reversión, de alguna manera, de esta reforma previsional de los 90, con lo que se llamó la contrarreforma previsional, ¿no? Donde, por el contrario, se apuntó a ampliar, ¿no? las condiciones de acceso, de accesibilidad al sistema jubilatorio, incluso a personas que no cumplían con los requisitos del sistema en esos esquemas que se dieron de moratoria, lo que llamó el plan de inclusión previsional, que permitió la jubilación de más de 3 millones y medio de personas que no tenían acceso a un sistema jubilatorio y que se jubilaron en las mismas condiciones sobre la base de una moratoria previsional. Esto constituyó de alguna manera una forma de ampliación de los límites de la solidaridad. Esto constituye un quiebre en el sistema argentino, por cuanto habitualmente los sistemas, o el modelo bismarckiano se piensa como una solidaridad cerrada, ¿no? Una solidaridad cerrada a los aportantes del sistema, ¿no? Lo que se hizo con el plan de inclusión previsional fue una apertura de esa solidaridad sobre la base de esta idea de ciudadanía social. Acá es donde se combinan principios, ¿no? del modelo Beveridge y del modelo Bismarck, y se permitió un acceso universal, una tendencia a la universalidad de la jubilación, de manera que todo aquel que no cumplía los requisitos pudiera, a través de moratorias previsionales, acceder al sistema jubilatorio. Esto fue lo que llamó la jubilación de amas de casa, la moratoria previsional. A veces están cuestionadas, ¿no? Porque se planteaba que se incorporaban destinatarios al sistema que no hubieran aportado recursos, a veces algunos hasta sin haber aportado nunca en su vida, con lo cual lo que se cuestionaba es que había una utilización abusiva de estos recursos para quienes no habían cumplido con el aporte correspondiente. Desde otro lugar se planteaba que al contrario, que primero el Estado venía a cubrir una deuda, ¿no? que tenía que ver con haber dejado sin trabajo muchísima gente con las políticas que se implementaron en los años 90, que indudablemente hicieron explotar la tasa de desempleo de nuestro país. Pero por otro lado, que el Estado también financiaba al ANSES, por cuanto todos los años, y eso también se puede certificar, ingresaban a la Administración de la Seguridad Social numerosos aportes estatales provenientes de transferencias del Tesoro Nacional que permitían la sustentabilidad de este sistema con los nuevos beneficiarios. Además, también desde las posturas defensoras de este modelo ampliado, ¿no? de solidaridad que se va a generar en el sistema jubilatorio argentino, se decía que también parte de los ingresos jubilatorios tenían que ver no solamente con ingresos provenientes de aportes y contribuciones, sino también de impuestos, con lo cual que el Estado ya venía financiando desde hacía muchos años, o la ciudadanía venía financiando a través de muchos años, más allá de los recursos provenientes de aportes y contribuciones. Lo cierto es que hubo un proceso entonces de contrarreforma previsional que permitió casi universalizar las jubilaciones en la Argentina. En un hecho inédito, Argentina llegó a tener la tasa de cobertura más alta de América, y llegando al 98% de acceso a la jubilación en 2015, con el último paquete de inclusión previsional. Y fíjense que fue tan potente esta idea de ampliar la solidaridad del sistema de jubilaciones y pensiones, que ni siquiera el nuevo gobierno de corte neoliberal que va a venir después en 2016 va a poder echar atrás esto, y ni siquiera se planteó
como posibilidad volver atrás en este criterio, pero sin embargo reconfiguró la forma de generar esa universalización de la seguridad social a través de lo que fue la creación de la pensión universal del adulto mayor. Lo que hizo fue crear una pensión para aquellos que si bien cumplían con requisitos de edad, en este caso el requisito único de cumplir los 65 años, no diferenciado para varones y mujeres como es el sistema jubilatorio, con el requisito de cumplir los 65 años, a pesar de no cumplir los otros requisitos, se puede acceder ya a una pensión, es decir, a un ingreso por vejez, sin necesidad de acreditar haber aportado al sistema. Sin embargo, cierro con una cosita. ¿Quién me está hablando? Paula. Digo una cosita y te doy la palabra, Paula. Sin embargo, se creó un sistema de segunda, vamos a decir, donde hay jubilaciones de primera y de segunda, porque se creó un sistema donde el ingreso mínimo jubilatorio es un 20% por debajo del mínimo jubilatorio o de la jubilación mínima prevista para las jubilaciones y pensiones. Con lo cual, en realidad lo que hizo fue deteriorar la situación de estas personas que ingresaban al sistema. Sí, Paula. Dos cosas. Primero, respecto de la PUAM, es como si no tiene carácter de prestación previsional, porque en realidad no genera derecho a pensión, por ejemplo, en caso de fallecimiento, aparte de ser esto un 80% de la mínima. Liquidado de la mínima. Eso por un lado. Para mí no fue una buena política, pero bueno, qué sé yo. Pero digo, se mantienen las condiciones de universalidad, pero una universalidad... La moratoria está vigente. Yo leí algo en la clase 3, existen las dos moratorias vigentes todavía, la 24.476, que es la vieja ley de ama de casa. Sí, pero las condiciones de acceso son imposibles ya. Bueno, si bien es cierto, no existen... un socioeconómico. Exactamente. Tenés que pasar un socioeconómico que lo manejan entre ANSES y la AFIP por una disposición conjunta, y si no pasas ese socioeconómico no podés acceder a la prestación. No, y además también la ampliación de la moratoria tiene que ver con jubilaciones, con situaciones de edad anteriores, ¿no? a las personas que están cumpliendo con los 65 años ahora. Si no, el aporte previo que hay que hacer es muy alto, con lo cual en la moratoria, con lo cual se limita mucho el acceso a la prestación. La última prórroga de la moratoria fue una prórroga diabólica, que fue en la era Cambiemos todavía, y fue una prórroga diabólica porque casi que a los nuevos casi que les impide acceder a la moratoria, y a los que estaban les dificulta bastante por las condiciones que vos decís. A los que ya habían cumplido 65 años, digo. Entonces vemos que también acá, en lo que tiene que ver con la cuestión del envejecimiento, también se generan una cantidad de debates en torno a también los recursos que cada vez más, hablamos del carácter expansivo de los costos en salud. Bueno, también tenemos un carácter expansivo de los costos para las prestaciones de vejez, porque cada vez hay mayor cantidad de personas que deben ser asistidas. Y además también el universo de derechos consagrados hacia las personas mayores cada vez es más importante, y emergen también nuevas prestaciones que tienen que ver no solamente con la asistencia sanitaria a las personas mayores y los ingresos, sino todo lo que tiene que ver con cuando hablamos esto que decíamos, que se vive más, pero no siempre se vive mejor. Bueno, con toda una cobertura que cada vez se va ampliando en los países más desarrollados, que tiene que ver con la cobertura de la dependencia, ¿no? De la dependencia de las personas mayores. Y que también se extiende a las personas con discapacidad en general. Y están en debates numerosos proyectos, iniciativas que tienen que ver con cuidadores domiciliarios, acompañantes terapéuticos y distintas formas de cobertura de personas que tienen condiciones de dependencia, que también generan un costo enorme y que ponen de alguna manera en riesgo los sistemas sanitarios si se encaran por la vía sanitaria o si se encaran por la vía de desarrollo social o de la asistencia,
a los órganos estatales que se encargan de eso. Entonces tenemos también que la vejez trae también nuevos interrogantes y nuevos planteos y también un nivel de intereses económicos y que se incorporan a esta cuestión, al igual que pasaba en materia sanitaria, que tiene que ver con que las cajas jubilatorias son como grandes bancos, que a diferencia de los financiadores de salud, son grandes bancos que se dedican a pagar, ¿no? A cobrar y pagar sueldos, o en definitiva ingresos jubilatorios, no sueldos, a pagar ingresos jubilatorios. Y en este caso, la administración de esos recursos es muy codiciada, ¿no? por entidades financieras de carácter privado, porque el uso de ese dinero, la gestión de ese dinero puede generar índices de rentabilidad y costos de administración muy importantes que generan un dinamismo económico fundamental a muchas empresas, como por ejemplo lo que ocurrió en nuestro país cuando se buscó con esa reforma previsional de los 90 la privatización del sistema jubilatorio, donde se incorpora la gestión privada, ¿no? Y en esa gestión privada se crea todo un mercado financiero, ¿no? De fondos jubilatorios, donde estas empresas financieras, que eran los bancos en definitiva en nuestro país, y extranjeros se llevaban una parte muy importante de los recursos de la jubilación, sobre la idea que se fue construyendo de a poco de que el Estado es un mal administrador, ¿no? Y que el único que puede administrar bien estos recursos es el sector privado. Y que además no hay incentivos a una financiación de la seguridad social, porque la solidaridad quiebra o perjudica estos incentivos. Entonces hay que avanzar hacia modelos no solidarios, sino hacia modelos más de capitalización individual, sobre la idea de que si yo quiero cobrar más, tengo derecho, yo si quiero aportar más para cobrar más el día de mañana. Entonces incentivar a quienes ganan más a que tengan esa posibilidad, y eso solo es posible si se generan cuentas de capitalización individual, porque la solidaridad justamente lo que genera es una distribución igualitaria y equitativa de los recursos, y no en relación a los ingresos de cada uno. Entonces así se buscó con el sistema de capitalización individual, ¿se acuerdan de las AFJP? Entonces es crear estas cuentas individuales y que se vendieron como que iban a ser beneficiosas para toda la población. Y sin embargo, claramente este sistema de capitalización individual, que tuvo mecanismos compulsivos de ingresos en la legislación, porque uno tenía un ingreso automático por diferentes situaciones, y encima uno no podía regresar al sistema solidario una vez que uno se cambiaba de sistema, generó un fuerte deterioro también del sistema previsional, que atomizó los recursos en cuentas individuales y solamente garantizó el acceso a prestaciones a quienes tenían los recursos para pagarlas, que eran una mínima cantidad de gente, y millones de personas, muchas de las cuales se quedaron sin trabajo en ese momento, quedaron directamente sin cobertura previsional, a tal punto que el sistema entró en absoluto colapso porque perdió total sustentabilidad. Lo que quedó del sistema público no dejó de tener ingresos suficientes, y así fue que colapsó el sistema de seguridad social en la Argentina, producto de las políticas de corte neoliberal de los años 90. En los años 2000 se recupera ese sistema privado y vuelve a manos del Estado la gestión de los recursos en un solo organismo, con esta unidad de gestión, con la Administración Nacional de la Seguridad Social, y con un manejo mucho más dinámico de como se hacía anteriormente, porque a partir de este momento el Estado empieza a tener criterios más similares al sector privado en términos de inversión de los recursos, para que esos recursos no queden estáticos, sino se dilapiden simplemente porque estén ahí, a tal punto que con los recursos recuperados de las empresas privadas de las AFJP se constituyó lo que se llama el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, y ese Fondo de Garantía de Sustentabilidad, gran parte de esos recursos eran acciones y títulos
que tenían las administradoras de fondos privadas de los años 90, y que su administración y su utilización, su venta y también nuevas inversiones que fue desarrollando el Estado permitieron incluso financiar otros programas, no solamente mantener indemnes los recursos jubilatorios, sino también financiar otros programas, y entre ellos, por ejemplo, lo que fueron el programa Progresar, el Conectar Igualdad, que fueron financiados con los excedentes que generaba la inversión de los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, cuya función principal es ser utilizado cuando hay situaciones de crisis. Pero mientras hubiera sustentabilidad de los ingresos jubilatorios, debería mantenerse sin tocar y solamente poder utilizar los excedentes. Y bueno, justamente esos excedentes fueron utilizados para diferentes programas que ampliaron la cobertura de seguridad social en nuestro país. Lo que quería marcar con esto es también un paralelismo que existe entonces en lo que tiene que ver con la penetración de intereses económicos, ¿no? Tanto en el sistema de seguridad social en salud como en el sistema privado, y donde las políticas neoliberales van, en el caso del sistema jubilatorio, van hacia la privatización, ¿no?, de los sistemas de previsión. ¿Algún comentario? Bueno, y como otro dato también importante a marcar, en términos de lo que son intereses económicos que se incorporan en la seguridad social, podemos ver también lo que ocurre con las aseguradoras de riesgo del trabajo. Los mismos bancos también entran en los sistemas de cobertura de accidentes de trabajo. En nuestro país no existía un sistema de seguridad social hasta los años 90 de un régimen de seguridad social para accidentes y enfermedades de trabajo, sino que quedaba limitado a una indemnización por daños y perjuicios propio del derecho del trabajo. A partir de este momento se genera un sistema que se autodenomina de seguridad social, que es bastante cuestionable en relación a que verdaderamente cumpla con los requisitos que tiene un sistema de seguridad social, a pesar que se autodenomina así, y paradojalmente limita, a pesar que son sistemas distintos, limita la posibilidad de una demanda, la limita porque no lo impide, no quiero extenderme mucho en eso, pero limita las posibilidades de acceso a una acción judicial de daños y perjuicios. Pero lo que quiero marcar particularmente de esto es que también el manejo de los recursos, ¿no?, propios de la cobertura de accidentes y enfermedades de trabajo también es codiciada, un mercado financiero muy dinámico en muchos países por empresas de carácter financiero, ¿no? En este caso aseguradoras, que buscan el manejo de esos recursos, y por eso no es casualidad que sea en este momento donde surge este sistema, y surge este sistema ya como un sistema privado, no es un sistema... Uy, quedé... ¿Me ven?